Buen día, soy el profesor Ricardo Loría. Hoy les vengo a impartir la materia de química. En primera instancia vamos a ver qué significa o qué es la ciencia de la química. Bueno, la química es la ciencia que estudia no solamente la materia, sino su relación con la energía y los cambios que se surgen durante esta interacción. Es decir, cuando nosotros trabajamos en diferentes actividades, todos nosotros estamos compuestos por algo químico o por la química. Y esta interacción con la energía que se crea alrededor es la transformación de la misma y a lo que nosotros lo conocemos como la química. Entonces, química es aquella materia que transforma su forma de ser a raíz de una energía o algún cambio energético. Entonces, la química se puede dividir en varias ramas, o lo podemos identificar en varias ramas diferentes. La primera es la química orgánica. Esta se encarga de estudiar todo lo que esté relacionado con componentes que tengan el carbono como elemento. Es decir, toda la materia viva que está compuesta por algún elemento de carbono es estrictamente relacionada a la química orgánica. De otra forma, otra rama es la química inorgánica. Esta trabaja con todos los compuestos que no tienen que ver con el carbono, compuestos sintéticos o compuestos creados por el ser humano que no manejan ninguna característica carbonosa. Por otro lado, tenemos la química analítica. En ella, lo que se maneja es la estructura o de los componentes de la química en sí, los componentes químicos o los elementos que componen diferentes tipos de compuestos. También tenemos la química física, que estudia las cantidades o los tiempos de velocidad de cada una de las reacciones que tenemos en nuestro cuerpo, tanto nosotros como seres humanos, así como los elementos que nos acompañan en la vida diaria. Por último, tenemos la bioquímica, otra rama de la química que está estructurada específicamente al ser humano. En esta rama avanzamos o abarcamos las características orgánicas del cuerpo, como lo son el metabolismo, como lo es los nutrientes y las vitaminas y los minerales, qué función tienen, para qué nos sirven al ser humano y a través de qué alimentos o a través de qué sustancias podemos adquirir cada uno de ellos. De igual manera, vamos a arrancar un poquito más abajo entendiendo qué es la materia. En primer lugar, la materia es, como lo hemos visto desde la primaria, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, todo lo que está alrededor nuestro es materia, ¿ok? Esta materia se divide o tiene diferentes características, que podemos dividirlas en características físicas o características generales y características más específicas. Las características generales son todas aquellas que cualquier tipo de materia obtienen o cualquier tipo de materia está inmersa en. Por lo contrario, las características específicas son, como su nombre lo dice, particularmente en cada uno de los tipos de materia que tenemos, tiene una característica diferente o lo hace diferente al resto de las otras. Entre las características generales podemos encontrar la masa o el peso y el volumen, es decir, toda la materia, en dado caso que haya cualquiera, es por ejemplo el cuerpo humano, una cámara, una mesa, una silla, todos tienen una masa. Eso es una característica, una propiedad general, porque todas la contenemos. Otras de ellas pueden ser, por ejemplo, el volumen. Ahora, hablando de características específicas, son aquellas que diferencian una entre otra. Entre ellas está la densidad, que es la propiedad de la materia en que se divide el volumen entre la masa de un cuerpo. Cada materia tiene una densidad diferente. Por tal motivo, también tenemos otras características como el color, la dureza, el volumen, los puntos de fusión y ebullición. Por ejemplo, cada sustancia ebulle o se transforma de un tiempo a otro tiempo o de un cierto número de grados a otro. Entonces, cada materia es diferente por ese ramo. También vamos a ver los diferentes tipos de estados de agregación. ¿Qué son los estados de agregación de la materia? Bueno, los estados de agregación de la materia son los diferentes tipos o las diferentes modalidades en que las materias se presentan. Nosotros desde la primaria conocemos los tres tipos principales de estados de agregación, que son el sólido, el líquido y el gas, ¿ok? En el sólido,
Las partículas del sólido son demasiado fuertes o son demasiado estructuradas y están en una formación uniforme. Por tal manera tiene la característica de ser maleable, de poderla tocar y que tenga una forma constante, es decir, a no ser que exista una fuerza muy grande, la forma que este material tiene se mantiene. Por otro lado tenemos a los gases, que son otro elemento en donde las moléculas están 100% dispersas, por lo tanto no se pueden manejar ya que ellas escapan dependiendo del espacio en donde se presentan. Y tenemos también los líquidos, que es el término medio entre los sólidos y los gases. Los líquidos tienen una unión de las moléculas no tan fuerte como las sólidas, pero aún sí la tienen a diferencia de los gases. Entonces, si tienen una forma constante y adoptan la forma del recipiente cual los contiene, las podemos manejar de cierta manera, pero ellas siguen fluyendo, ¿ok? Bien, otras características que tiene la materia son los diferentes cambios que ocurren en ella. En ellas encontramos tanto cambios físicos como cambios químicos. Los cambios físicos son aquellos donde una materia puede mezclarse con otra y posteriormente puede ser dividida y su identidad se mantiene. Por ejemplo, si yo uno el azúcar como un elemento y el agua como otro, y al mezclarlos tenemos una mezcla de azúcar y agua. Esta mezcla puede ser dividida y separar nuevamente el agua del azúcar sin perder ninguna de sus propiedades. Eso es un cambio físico, ya que a través de un método de separación de materiales puedo dividir lo que acababa de unir. A diferencia de estos, los cambios químicos no pueden ser revertidos, es decir, son distintos componentes que en el momento que nosotros manejamos estas sustancias y queremos separarlos es imposible, o el proceso que nosotros hemos seguido no se puede separar. Por ejemplo, el ser humano cuando envejece no puede regresar a ser una persona joven, el proceso sigue y nosotros tenemos que seguir avanzando, no podemos detenernos, no podemos parar. O el proceso de oxidación, si un material se oxida, nosotros podemos quitarles el óxido, pero el material no vuelve a ser el mismo. Son dos constancias o dos sustancias diferentes, ¿ok? Entonces quedamos claros cuáles los cambios químicos son aquellos que no pueden ser recuperados o que no pueden regresar a su estado normal, y los cambios físicos que a través de un método se puede hacer. Por el momento este va a ser todo en este video. Espero la próxima clase y que tengan un bonito día. Hasta luego.